Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy nos sumergimos en un tema que sinceramente me tiene súper emocionada y llena de mariposas en el estómago. Si eres fan de las series turcas y en particular, si eres fan de Love is in the Air sabes perfectamente de lo que vamos a hablar hoy. Y si no eres fan, no te preocupes. Este vídeo es el perfecto para que te sumes a este apasionante mundo de las series turcas, que cada día conquista más y más corazones alrededor del mundo. Prepárense para enamorarse. Hoy nos vamos a sumergir en el apasionante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos enamoró a todos, o a casi todos, en Love is in the Air. El título de este vídeo es bastante intrigante, como me gusta a mí. Hande Erçel soñaba con Kerem Bürsin, la serie que los unirá. ¿Realidad o ficción, o un poco de ambas? Y es que ¿quién no se ha preguntado alguna vez, mientras veía las escenas románticas, las miradas cómplices, la química arrolladora, si esa magia que vimos en pantalla era solo actuación, pura y dura interpretación, o si realmente había algo más, algo tangible, algo que trascendía los guiones y los sets de grabación? Exacto. Hoy vamos a explorar todo esto, desde cómo se conocieron, cómo se desarrolló su relación en la serie, los rumores, la confirmación, la ruptura, la realidad, la ficción y todo lo que rodeó a esta pareja que durante un tiempo nos hizo soñar a todos. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de emociones y de chismecitos deliciosos, les quiero pedir un favor, uno muy especial. Si te gusta el contenido de este canal, si te gustan los chismecitos, los análisis de series turcas, el mundo de la farándula internacional, y todo lo que concierne a este universo de las series y los actores, suscríbete. Es completamente gratis y así no te perderás ninguno de mis vídeos. Dale al botón de suscribir, es un simple clic, y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Me ayudarías muchísimo. Y me harías inmensamente feliz. Así que sin más preámbulos comencemos este viaje en el tiempo, en el amor, en la ficción y en la realidad. Acompáñenme. Para entender la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, como en toda buena historia, tenemos que remontarnos a la génesis, al punto de partida, al principio de todo, a Love is in the Air. La serie, estrenada en 2020, fue sin lugar a dudas, un fenómeno global, que rompió récords de audiencia y se convirtió en una de las series más vistas en todo el mundo, especialmente durante esos tiempos tan complicados de la pandemia que tanto nos marcaron. ¿Quién no necesitaba en esos momentos de encierro, incertidumbre y miedo, un poco de romance, comedia, y sobre todo, un gran escape de la realidad? Yo la primera. Y Love is in the Air nos lo dio todo, y mucho más. La trama, que gira en torno a Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura que ve truncados sus sueños por un hombre de negocios, Serkan Bolat, y su posterior acuerdo para fingir una relación, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, desde España y Latinoamérica hasta Asia y por supuesto, la propia Turquía. Hande Erçel, que interpretaba a Eda, ya era una actriz bastante conocida en Turquía. Había participado en varias series, era modelo, y tenía una base de fans considerable, pero Love is in the Air la catapultó a la fama internacional, la convirtió en una estrella global. Su carisma, su belleza natural, su talento innegable para la comedia romántica, la hicieron la favorita de muchos, la chica de al lado con la que todos podían conectar, soñar y empatizar. Su interpretación de Eda, llena de fuerza, de optimismo, de vulnerabilidad, de humor, fue magistral. Hande supo darle vida a un personaje complejo, lleno de matices, y la convirtió en un ícono para muchas mujeres. Kerem Bürsin, por su parte, quien daba vida a Serkan Bolat, también era un actor con una trayectoria importante, con experiencia en Hollywood e incluso con participación en series americanas. Tenía un currículum sólido y ya gozaba de reconocimiento en Turquía, pero la química arrolladora, la conexión mágica, la complicidad que tenía con Hande fue lo que realmente elevó la serie a otro nivel, lo que la convirtió en un éxito rotundo, en un fenómeno de masas. Serkan al principio puede parecer un hombre frío, distante, egocéntrico, pero Kerem, con su interpretación, supo mostrar la fragilidad, la vulnerabilidad, el lado humano de este personaje y lo convirtió en un hombre con el que era fácil encariñarse, con el que era fácil soñar. La química entre Hande y Kerem, como ya he dicho, fue, desde el principio, innegable, palpable, evidente para todos. Desde los primeros capítulos, la conexión entre Eda y Serkan era palpable, era algo que se podía sentir,
que se podía tocar, y los fans, que no son tontos, no tardaron en especular sobre si esa magia, esa chispa, trascendía la pantalla, si había algo más, algo real, entre los dos. Las escenas románticas, los diálogos llenos de química y de tensión sexual no resuelta, las miradas cómplices, los gestos, la forma en que se miraban, todo parecía indicar que había algo más. Y claro, los fans, siempre atentos a cada detalle, a cada gesto, a cada comentario, a cada foto publicada en redes sociales, empezaron a investigar, a analizar cada gesto, cada comentario, cada foto, cada aparición pública. Somos expertos. Y aquí es donde entramos en el terreno de los rumores, en el terreno de la especulación, en ese espacio donde la realidad y la ficción se mezclan y se confunden. Durante la emisión de la serie y especialmente después del final, los rumores sobre una relación entre Hande y Kerem no paraban de crecer, de multiplicarse, de expandirse como una mancha de aceite. Se les veía juntos fuera del rodaje, en restaurantes, en viajes, en eventos. Las fotos filtradas, los vídeos, las declaraciones de personas cercanas, de amigos, de compañeros de trabajo, alimentaban aún más las especulaciones, las fantasías, los sueños de los fans. La prensa turca, siempre ávida de noticias sobre celebridades, y que ama el salseo, el chismorreo y el drama, se encargó de mantener viva la llama, de avivar el fuego de los rumores, de generar aún más expectación. Pero, ¿qué había de verdad en todo esto? ¿Era todo una estrategia de marketing, una campaña publicitaria para promocionar la serie, o había algo más? ¿Estaban Hande y Kerem enamorados? ¿O era todo una actuación, una farsa, una mentira piadosa? Bueno, la verdad es que al principio, tanto Hande como Kerem negaban cualquier tipo de relación romántica. Afirmaban en sus entrevistas que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Insistían en que la química que veíamos en pantalla era fruto de su profesionalismo, de su conexión como actores, de su trabajo en equipo, y que fuera del set, eran simplemente amigos. Pero a medida que avanzaba el tiempo, que la serie seguía cosechando éxitos, que los rumores se intensificaban y la presión mediática aumentaba, la situación fue cambiando, se fue transformando y la realidad, a veces, nos sorprende y nos supera. Y aquí es donde entramos en la parte de la realidad, en ese momento en que la ficción se difumina y la realidad se impone. Después de meses y meses de especulaciones, de rumores, de fotos filtradas, de noticias, de especulaciones en las redes sociales y en los medios, y para alegría, para euforia, para la locura total de sus fans, Hande y Kerem confirmaron su relación en abril de 2021. Y lo hicieron de la manera más romántica, más espectacular, más maravillosa que podríamos haber imaginado. Compartiendo fotos juntos en sus redes sociales, mostrando su amor al mundo sin tapujos, sin miedo, sin esconderse. La noticia fue un boom, una explosión, un terremoto, un tsunami, en las redes sociales explotaron de alegría. Los fans estaban enloquecidos. Su sueño se había hecho realidad. La pareja de la serie, la pareja que nos había hecho soñar, era real. El amor había trascendido la pantalla. El amor había triunfado. El cuento de hadas se había hecho realidad. Durante su relación, Hande y Kerem se mostraron muy enamorados, muy felices, muy compenetrados. Compartieron fotos juntos, se dedicaron mensajes románticos en las redes sociales, se apoyaron mutuamente en sus carreras profesionales, se demostraron cariño públicamente y parecía que su amor era incondicional. Viajaron juntos, celebraron cumpleaños, compartieron momentos especiales con sus familias, y parecía que formaban una pareja perfecta, que su amor era indestructible. Su relación se convirtió en el sueño de muchos, en la envidia de otros, y su amor parecía ser el resultado de la mágica química que se vio en la serie, de esa conexión que había traspasado la pantalla, que había salido del mundo de la ficción y se había instalado en la vida real. Era la historia de amor perfecta. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la farándula, y en la vida misma, la felicidad no es eterna, y los finales felices a veces tardan en llegar. A principios de 2022, para sorpresa de todos, y para gran tristeza de sus fans, se anunció su separación. La noticia fue un duro golpe, un jarro de agua fría, para los fans, que esperaban que su amor durara para siempre, que su historia fuera un ejemplo de amor verdadero, de amor que trasciende las barreras del tiempo y del espacio. Aunque los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos, y ambos actores fueron muy discretos al respecto, se especuló con diferentes causas, con diferentes motivos, diferencias de agenda, falta de tiempo para verse e incompatibilidad de caracteres, incluso se rumoreó que la presión mediática, la exposición constante había afectado a su relación. Pero al final, solo ellos saben la verdad,
solo ellos conocen los verdaderos motivos de su separación. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial, a la pregunta que da título a este vídeo, ¿Anne Ercel soñaba con Kerem Bürsin? ¿Fue la serie Love is in the Air un catalizador, un detonante para que esta relación naciera? ¿Fue la chispa que encendió la llama del amor? Bueno, es difícil saberlo con certeza. No podemos leer la mente de Anne ni de Kerem. No sabemos lo que pasó realmente en sus corazones, en sus mentes, en sus vidas. Pero podemos analizar lo que sabemos, lo que vimos, lo que dijeron, lo que hicieron, lo que compartieron con el mundo. Es muy probable, casi seguro, que la experiencia de trabajar juntos en Love is in the Air haya sido determinante, decisiva, para que esa relación se materializara. Pasar tantas horas juntos en el set, rodar escenas románticas llenas de pasión y de intensidad, construir una relación ficticia tan intensa, tan profunda, inevitablemente crea una conexión especial, un vínculo emocional muy fuerte entre los actores. La química que tenían, la complicidad que se veía en pantalla, ese entendimiento tácito, esa conexión que iba más allá de las palabras, es muy probable que haya trascendido el ámbito profesional y haya dado lugar a sentimientos más profundos, a algo más que amistad. Además, el éxito de la serie, la enorme presión mediática a la que estaban sometidos, sin duda, contribuyeron a intensificar la relación, a acelerar el proceso. Al compartir la misma experiencia, al entenderse el uno al otro, al saber lo que sentía el otro, se sintieron más unidos, más protectores el uno del otro, más cómplices. Eran un equipo. Y estaban juntos en esto. En cuanto a si Anne soñaba con Kerem, es posible que en un momento dado, la fantasía se haya fusionado con la realidad. Las películas, las series, las historias de amor que vemos en la pantalla, a veces, nos hacen creer en el amor perfecto, en el amor a primera vista, en el amor eterno, y es fácil dejarse llevar por la emoción, por la fantasía, por la magia del momento. Es probable que mientras interpretaban a Eda y a Serkan, Anne y Kerem se hayan sentido atraídos el uno por el otro, que hayan sentido esa chispa, esa conexión que vimos en pantalla. Es posible que en algún momento Anne haya soñado con Kerem, que se haya imaginado una vida con él, que haya fantaseado con un futuro juntos. Pero al final, la relación entre Anne y Kerem fue real, y eso es lo que importa. Aunque haya terminado, aunque su historia no haya tenido el final feliz que todos esperábamos, nos regalaron momentos mágicos, nos hicieron soñar, nos demostraron que a veces, la ficción puede convertirse en realidad, aunque sea por un tiempo. Nos regalaron una historia de amor que, aunque no durara para siempre, dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Después de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus carreras, y han demostrado ser unos profesionales increíbles, unos artistas talentosos, unos seres humanos resilientes. Anne Ercel ha protagonizado otras series de éxito como Bambasca Vir y donde demostró su versatilidad como actriz, y ha seguido cosechando éxitos como modelo e influencer. Ha demostrado que es una mujer fuerte e independiente y que sabe salir adelante, y que la felicidad no depende de nadie más que de ella misma. Kerem Bürsin también ha seguido trabajando en proyectos interesantes, tanto en Turquía como en el extranjero, y se ha mantenido activo en redes sociales, compartiendo su día a día con sus fans, mostrándose cercano, accesible y demostrando que es un hombre sensible, inteligente y con mucho que ofrecer. La relación entre Anne y Kerem, aunque ya no exista, aunque su historia haya terminado, dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans, y en la de todos aquellos que creyeron en el amor, en la magia del cine, en la posibilidad de que la ficción se convierta en realidad. Love is in the Air sigue siendo una de las series turcas más populares de todos los tiempos, y su historia de amor sigue siendo recordada con cariño, con nostalgia, y con la certeza de que aunque el amor no dure para siempre, siempre nos dejará algo, una lección, un recuerdo, una emoción, una experiencia que nos hará crecer, que nos hará ser mejores personas. ¿Y es que quién no sueña con encontrar el amor en el trabajo? ¿Con enamorarse de su compañero o compañera de trabajo? ¿Con vivir una historia de amor como la de Eda y Serkan, como la de Anne y Kerem? Es una fantasía común, es algo que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos soñado, y verla materializada en la vida real, aunque sea por un tiempo, hace que la historia de Anne y Kerem sea aún más especial, más mágica, más cercana. Entonces, para responder a la pregunta del título, ¿realidad o ficción? La respuesta es, un poco de ambas. Hubo ficción porque la serie nos vendió una historia de amor, una historia de cuento de hadas, y hubo realidad, porque ese amor trascendió la pantalla, porque ese amor se materializó en la vida real, aunque fuera por un tiempo.
Y aunque la historia haya terminado, nos queda el recuerdo de una pareja que nos hizo soñar, que nos demostró que a veces la magia de la televisión puede convertirse en realidad y que el amor, aunque a veces nos duela, siempre vale la pena. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por la apasionante historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado su relación en la serie, los rumores, la confirmación, la ruptura, y hemos tratado de entender si realmente soñaban el uno con el otro, si el amor que vimos en pantalla era real, o si era solo una estrategia de marketing, una ilusión. Recapitulando, vimos cómo Love is in the Air unió a Hande Erçel y Kerem Bürsin, cómo la química en pantalla generó especulaciones, cómo la relación se hizo real, y cómo, finalmente, llegó a su fin. Aunque la historia no tuvo un final de cuento de hadas, nos regaló momentos mágicos, nos hizo soñar, nos demostró que a veces la ficción puede convertirse en realidad, aunque sea por un tiempo. Y nos dejó la certeza de que el amor, aunque a veces nos duela, siempre vale la pena. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que la relación entre Hande y Kerem fue real, o fue solo una estrategia de marketing? ¿Creen que el amor que vimos en pantalla era auténtico, o que era solo actuación? ¿Cuál es su escena favorita de Love is in the Air *? ¿Qué les enseñó esta serie? ¿Qué opinan de su ruptura? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir sobre estos temas, y saber qué piensan ustedes, que son una parte fundamental de este canal. Son mi comunidad. Y como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo, porque lo he hecho con todo mi cariño, con toda mi pasión, y con la certeza de que este tema nos une, nos conecta, nos hace sentir más cerca los unos de los otros. Si te gustó este vídeo, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos, con todos aquellos que aman las series turcas, que aman el amor, y que sobre todo creen en la magia. Y por supuesto suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, lleno de amor y de cariño. Y hasta la próxima.